quiero darle saludos a un hermano querido que siempre me llama, casi todos los servicios, después que terminamos me llama y me dice: hermano Sammy, lo vi a usted, vi a la hermana pastora. Oscar, Señor te bendiga, yo sé que me estás viendo por allá en Texas. Él siempre nos llama para decirnos que cómo estuvo el servicio. Gloria a Dios. Joven, nunca se me va a olvidar. Amén. Y la palabra de Dios es así. Vamos a leer del 1 al 6. Amén. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Se me pueden sentar. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor que podemos estar otra vez juntos. Yo sé que tuvimos unos días que estaba poniéndose un poquito feo allá afuera, pero gloria a Dios que podemos estar en la casa de Dios. Y los que me están viendo, bienvenidos, que podemos estar aquí otra vez juntos en el mismo espíritu. Les doy un abrazo virtual a todos los que no pueden estar aquí, y los que están por ahí, les voy a dar uno más tarde, ¿ok? Amén. Qué bueno. Hemos estudiado, estamos estudiando Corintios, primera de Corintios. La hermana pastora estuvo hablando, Carolina estuvo hablando del capítulo 11. No sé si usted se recuerda cómo comenzó el capítulo 11. Voltéelo. ¿Cómo comienza? Pablo diciendo: sed imitadores de mí como yo de... Pablo quería motivar a los de Corintio, porque sabía de que hay momentos que nosotros estamos bajos y necesitaba él hacer eso. Pero ahora en el capítulo 12 vuelve, en esta vez que él comienza este capítulo, lo comienza como un recuerdo. Me gusta cómo él comienza y dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Parece que Pablo había tenido esta discusión, esta plática con los de Corintios, porque ¿cómo él puede recordarles algo que él no había hablado? Se cree que Pablo había hablado de los dones a los de Corintio, por eso es que estaba ahora recordándoles. Y es bonito cuando alguien, un maestro, le trae a vista, le trae algo a recordar. ¿Te recuerdas? Muchos de nosotros sabemos las historias de la Biblia, las mayores: David y Goliat, y Noé, y David, y todas esas historias, pero de vez en cuando es bueno que nosotros recordemos lo que Dios, la santa palabra, que nos enseña. Y qué bonito que Pablo comienza de esta manera. Pero antes de entrar de lleno al capítulo 12, primero llegamos hasta el versículo 15. Pero si no, pues como les dije, no el jueves que viene, sino que el que sigue terminaremos o seguiremos la corriente de este capítulo. Pero antes de entrar en quisiera que pusiéramos mucha atención, porque quizás este mundo no comprende, no puede entender, porque se necesita una cosa muy, muy importantísima.
para saber y entender su santa palabra. Y ustedes saben cuál es, el Espíritu Santo. Para que podamos no solamente entender, pero tratar de poner en acción estas palabras que Dios nos da por Pablo. Este capítulo es muy importante que aprendamos juntos, hermanos. Vamos a aprender juntos en esta noche. Y como le decía, Pablo comienza muy rápido hablándole a los corintios, recordándoles que no ignoren, que no pongan eso a un lado. En otras palabras, les quiere traer a memoria. Pablo quizás ya había hablado a estos corintios de una manera u otra acerca de algo tan importante. Dones, en la palabra griego se dice carisma. Cuando él hablaba de dones a los griegos, ellos lo entendían como una carisma, como algo especial, un regalo. Y me gusta cómo Pablo empieza este capítulo. Las cosas espirituales, traducido en griego, se dice neumática. Y yo decía, wow, a veces nosotros tenemos que ir a las escrituras griegas o arameos para comprender por qué dice de una manera. Recuérdense que en esos tiempos pensaban y hacían cosas diferentes. Pero esas dos palabras brincaron a mí, la palabra dones, carisma, y cosas espirituales. En esta vez estamos hablando de dones espirituales. Neumática. Yo me imagino que Pablo les quería traer algo nuevo o algo que necesitaban los corintios. Quizás menospreciaban, quizás se le había olvidado, quizás no estaban usando bien estos dones preciosos que Dios nos ha dejado. O tal vez tampoco tenían en poco estos dones, algunos dones. Y vamos a ver, primero Dios tocamos esos en esta noche. Solo tengo como menos de media hora para tratar de entrar en eso. Y a veces quizás ellos no comprendían el poder y el propósito que Dios había dado estos dones a la iglesia. Cada uno de estos dones que vamos a hablar en esta noche, Dios lo dio, lo ha dado a la iglesia para nuestro beneficio como un cuerpo. Y les quería explicar por qué había sucedido estos dones, por qué estaban en acción. Porque aunque nosotros digamos, ¿qué le pasó a la iglesia de Corinto? Parece que tenían los dones. Porque si Pablo estaba hablándole de estos dones, es porque estaban en acción. O quizás algunos, vamos a verlos ahora, estaban ejerciéndose estos dones. En el versículo 2, les recuerda que cuando ellos eran paganos, quizás muchos de nosotros no fuimos cristianos de nacimiento. Mis padres vinieron de El Salvador, yo tenía como 8 o 9 años y mi padre iba a la iglesia, jugaba mucho fútbol, pero me crecí en esa iglesia católica. Y me recuerdo no me recuerdo quizás si fue 1 o 2 veces aquí, y de repente alguien le habló a mi papá y me llevó a una escuela dominical. Imagínense cómo comenzó todo. Yo tenía 8 o 9 años, mi hermano tenía 5 o 6. Y alguien nos llevó de visita a una iglesia Filipos, aquí en Yonkers. Y así comenzó. Pero veníamos de esa iglesia tradicional. Y aquí Pablo les dice, y lo voy a leer otra vez. Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándoos. A veces el camino que nuestros padres
nos llevaron, estaban un poquito extraviados. Quería que ellos borraran de sus mentes cualquier rastro de la antigua manera de pensar. Porque en esa manera de pensar no podían comprender, no tenían la sabiduría de Dios, la cual es dada por el Espíritu Santo. Él quería poner una línea para decirles, recuérdense que la manera pagana de vivir antes no se puede hacer. Pablo está tan seguro que les quiere dejar saber. Sabéis que cuando eran gentiles, otra vez le quiere recordar, sin ninguna duda, algunas de las señales cuando alguien habla por el Espíritu Santo no puede decir a Jesús o tener a Jesús como su único Salvador. Y cuando habla de esos ídolos mudos, en otras palabras, él estaba diciendo, no sabían, ustedes tenían la mente bloqueada. Quizás adoraban a esos ídolos, a esos pedazos de madera o no sé de qué hacían esos ídolos. Y él les quería dar a entender que eran sido llevados como esos ídolos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie que no tenga a Jesús en su corazón puede decir, Jesús es Señor, Jesús es Salvador, Jesús es Dios. Estos corintios no eran ignorantes al fenómeno espiritual o manifestaciones del Espíritu Santo. Y vamos a entrar en eso ahora mismo. En particular, la religión greco-romana, la cual tenía sitios para los, yo no sé si ustedes se recuerdan y les voy a recordar ahora mismo, sitios que oráculos paganos se hacían fiestas o mediums o así que ellos levantaban unos seances para llamar a esos espíritus. Esto era no más ni menos consulta a mediums diabólicos. Y donde la gente buscaba una guía sobrenatural por profetas y brujos. Era muy importante que estos corintios supieran la diferencia de la presencia del Espíritu Santo con los otros imitadores. ¿Se recuerda la película 300? Que en la película ellos van a un monte donde están unas brujas ciegas y esos eran los oráculos, les decían creo que así se llama. Yo escribí esa palabra y ellos, oráculos paganos, ellos iban a pedir guianza de estas brujas para qué hacer. Y desde el principio de la creación, el hombre siempre ha necesitado algo más alto que él para adorar, glorificar y pedir guianza. En los tiempos, en estos lados, los mayas y los indios tenían dioses como el sol y como la luna y tenían la hambre de buscar guianza espiritual. Cada ser humano, aunque no lo quiera comprender, necesitamos algo más alto que podamos adorar. Y aquí, me gusta como Pablo lo dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema. Nadie que no pueda comprender no puede decir que Jesús es Dios. Anatema. ¿Usted sabe qué significa la palabra anatema? Maldito. Alguien que le diga anatema
a nuestro Señor Jesús, no tiene el Espíritu Santo, no tiene ninguna clase de, de comprensión. ¿Cómo le podemos decir a Jesús esa palabra? Una cosa muy importante que yo aprendí muchos años atrás. Si alguna vez usted está orando por alguien que cree que está poseído o hay problemas en esa persona, la prueba es que usted le diga a esa persona que repita esto, que repita que el Señor Jesús es Dios y Salvador del mundo. Nadie que tenga un espíritu inmundo puede decir eso, porque va en contra de la ley de ellos. Si alguna vez usted está orando por alguien y usted cree que está poseído o hay un pajarito allá que no tiene que estar, usted dígale, ¿tú crees en el Señor Jesús? Repita esto. Di que que Jesús es Dios, que Él es el Salvador de nuestra vida. Si esa persona está con un demonio, no puede decir eso. Los demonios no pueden aceptar, no quieren aceptar que Jesús es Dios. Por eso es que Pablo empieza y dice que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús como debe de llamarlo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Tienen que tener el temor de Dios para que Él diga Jesús, Él es Dios. Los demonios no pueden resistir eso y confesar que Jesús es Dios. Ahora, también tenemos que tener mucho cuidado, porque mire cómo dice y sigue adelante el 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pablo comienza diciendo que hay diversidad, hay diferentes ministerios, operaciones, que hay diferente, Dios reparte de diferente manera. El Espíritu Santo ya ha distribuido conforme a la perfecta voluntad. El Espíritu Santo se encarga de distribuir dones a todos nosotros. Y esta noche usted va a ver que usted tiene 1, 2 o 3. Y el problema es que a veces nosotros tenemos que cultivar ese don. Y vamos a hablar un poquito diferente porque estamos ahí. Alguien me busca en Romanos 8:9. Yo puse unos versículos. Romanos 8:9, por favor. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Claro que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por eso es que estamos aquí sirviendo a Dios. Por eso es que estamos aquí aprendiendo juntos en esta noche. Mas vosotros no vivís según la carne. Ya no somos del mundo. Ya Dios nos ha comprado, nos ha lavado con su sangre. Y me gusta cómo dice a los romanos, y si alguno no tiene el Espíritu Santo de Cristo, no es de él. Dios nos ha escogido, elegido, y en esta noche vamos a ver cómo estos dones son tan especiales en cada uno de nosotros. Y hay muchos ministerios, pero solo el Señor Jesús, solo el Espíritu Santo los da. En otras palabras, Jesús y el Espíritu Santo van de mano a mano.
Los dos son igual. Sin uno no es más que el otro. A veces nosotros creemos que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero los tres trabajan, los tres son Dios. No hay tres, hay uno. No hay uno, sino que hay tres. Cada uno tiene su trabajo, su función. Y en esta vez, el Espíritu Santo es el que empieza a ministrar esos dones a cada uno de nosotros. Alguien me lea en Romanos 8, 10 al 11, por favor. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortales por su espíritu que mora en vosotros. Dios nos ha dado el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Y aún enseña que hay diversidad, hay diferentes operaciones, pero hay un Dios que hace todas las cosas en cada uno de nosotros. Es el mismo Dios. No hay diferencia que nosotros a veces creemos que tenemos que hacer de esta manera o de la otra. El Espíritu Santo está trabajando ahora en nosotros. En los tiempos de los discípulos era Jesús, el Verbo, hecho carne. Y en los tiempos de Moisés era Jehová, Yahweh. Cada uno de esos tienen un trabajo, pero hay un Dios. Y a veces el mundo no comprende, pero ¿cómo tienes un Dios con tres cabezas? No, es un Dios con tres diferentes operaciones, diferentes maneras de operar. En los tiempos antiguos de una manera, en los tiempos de los discípulos Jesús, y ahora tenemos el Espíritu Santo, el mismo Dios. Alguien me lea en Efesios 4:13, por favor. Amén. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A un varón perfecto, la estatura. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Un varón perfecto a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Dios nos ha reconciliado y nos ha dejado el Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé estos dones preciosos. El comentarista dice que en Corinto habían estimado algunos dones más que otros. Tenían a unos altamente reconocidos o se usaban unos más que otros, miraban a unos dones más altos que otros. No eran los más útiles a veces, sino los más asombrosos. Entre más pompa, quizás ellos veían algunos dones diferentes. Quizás los más bullosos o los más sobresalientes. Vamos a seguir leyendo. Y de ahí hasta el 6, ¿no? Diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Cada uno. El 7 dice, pero a cada uno les es dado la manifestación del Espíritu para provecho.
Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Primer don, sabiduría. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe. Vamos a hablar de esa fe. Por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lengua. Y a otro interpretación de lenguas. 9 dones. 9 regalos. Todos dados por el Espíritu Santo. Y como decía, se cree que los corintios habían estimado unos más que otros. Y cada uno de ellos tiene algo muy especial. Pero nosotros, ¿cómo vemos a esos dones? Muy lejos de alcanzar. Sí, allá, unos hermanos allá. El hermano aquel tiene aquel don. ¿Cómo vemos los dones nosotros? Tenemos que estar buscándolos, deseándolos. Quizás esto solía pasar en Corinto, pero nosotros, hoy en día, quizás algunos estamos celosos que unos tienen un don y el otro. Quizás alguno de nosotros decía, yo quisiera tener el don de milagros. Pero muchos no tienen este don. ¿Por qué tiene ese hermano aquel don? Y el don de fe. Vamos a verlo ahora. Vamos a tocar eso ahora. Muchos quisieran tener el don de profecía. Hoy en día muchos tienen ese don y es tan peligroso porque no todo hermano que venga y nos diga algo, tenemos que medir a los espíritus. Hermano, yo lo veo que usted va a ser rico. Yo también, yo quisiera verlo rico. Hermano, hay muchos profetas por ahí, pero no todos son de Dios. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado de decir, Dios dijo. Yo le tengo mucho miedo a eso, terror. Cuando Dios dice, dice. Y cuando Él no dice, no diga que dice. Oh, hermano, yo siento de Dios. ¿Está seguro, hermano, que siente de Dios o es que uno siente? Quizás porque usted sabe un poquito más de esa persona o... Sería mejor decir yo siento, hermano, que decir que Dios dijo y Él no ha dicho nada. Algunos dones son preciosos, pero algunos dones tenemos que tener cuidado quién y por qué. Y entre estos están el don de lenguas. Que ellos, los corintios, tenían más alto este don. Y Pablo va a decir más adelante, dice Pablo, yo tengo los 9, pero ¿para qué? ¿Para qué tener dones si no los estamos usando para la gloria de Dios? Para edificar el cuerpo de Dios, para la iglesia. Dios ha dado diversidad, diferentes operaciones, ministerios a diferentes hermanos. Y Él sabe por qué y para qué y cuándo quiere que nosotros usemos estos dones para hablar a los hermanos.
palabra de sabiduría. El número 2, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, géneros de lengua y el último, interpretación. Estos dones son concedidos al hombre según la soberanía y la perfecta voluntad de Dios, no según los deseos de los hombres. A veces yo quisiera tener este y este y este, pero Dios nos da conforme a nuestra medida de fe, a nuestra medida cómo estamos haciendo nosotros trabajando en la viña del Señor. Los dones, servicios y resultados producidos trabajan todos para un solo propósito. Estos nuevos dones tienen un propósito: beneficiar, servir y edificar toda la iglesia, el cuerpo de Dios. Los dones no son para tener pleitos y celos entre nosotros, entre los corintios, cuando estaba hablando Pablo de esto. Por eso es que trajo esto de enseñanza al cuerpo de Cristo. Esto es lo que pasó en Corintio. Muchos se exhibían con el don de lenguas. Los dones no debieran alimentar rivalidades ni celos en el cuerpo de Cristo. No es para eso. Los dones no son para uso personal o para que los creamos más super espirituales que otros. El problema es que muchos de nosotros no queremos pagar el precio. Queremos los dones del Espíritu, pero no queremos pagar el precio para conseguir, para que Dios nos regale esos dones. Les voy a explicar los dones un poquito en 3 categorías en esta noche. Hay dones de revelación, hay dones de inspiración y hay dones de poder. Los dones de revelación son aquellos que revelan información que da forma natural o está oculta a la mente humana. Los dones de inspiración son aquellos que comunican un mensaje por parte de Dios, y los dones de poder son aquellos que son capaces de generar manifestaciones físicas. Ahora le daré un breve explicación y vamos a seguir leyendo. ¿A dónde me quedé? ¿En el 7? Voy a leer del 8 en adelante, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas les hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, el Espíritu Santo. El de sabiduría va más allá de la sabiduría humana. Es tener la capacidad de saber o decir lo que es correcto dentro de la voluntad de Dios. En una situación específica. El hecho de que este don sea descrito como palabra de sabiduría indica que es uno de los dones del uso de la palabra de Dios. El don describe a alguien que puede entender y declarar verdades bíblicas de tal manera que pueden hábilmente ser aplicadas a las situaciones de la vida con todo discernimiento. Alguien me busque en Hechos 7:10, por favor. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón,
rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. ¿De quién cree que estaban hablando en este versículo? De José. Aunque era en Hechos, se está hablando de los tiempos antiguos, pero mire y vea muy bien que el Espíritu Santo estaba trabajando en tiempos pasados también. Él tuvo ese don de sabiduría para comprender y saber delante de Faraón qué decirle. Y la gente dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pero el Espíritu Santo no estaba trabajando en los tiempos de José, ¿verdad? Claro que sí. Pero en ese entonces no lo veíamos nosotros como el don de. Vamos a leer Santiago 1:5, por favor. Este es un poquito más claro. Un ejemplo más claro. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, hermanos, cada uno de nosotros tenemos un nivel de sabiduría. Por eso es que estamos sirviéndole a Dios. Aunque en esta manera, este don de sabiduría va un poquito más allá de solo saber y tener revelación de Jesús. En este don, alguien puede acercársele y decirle una palabra. Saber algo que nadie sabe. El don de sabiduría es muy importante. La sabiduría que la da Dios. Y en Santiago dice, si alguno es falto de sabiduría, ¿la podemos tener? Claro que sí. ¿Por qué no? Santiago nos dice, si a alguien le falta, pídala, pidámosla. No la inteligencia que el mundo da, sino la sabiduría que Dios puede darnos y aún más. La segunda, palabra de ciencia. Le dicen palabra de conocimiento también. El primer don era don de revelación, dones de revelación. Y este también es un don de revelación, palabra de ciencia o conocimiento. Saber o recibir la revelación de algo sobre una persona o situaciones sin haber recibido la información por medios naturales. El don de ciencia es que Dios le revela algo que usted no sabe, no fue un chisme que le dijeron. Dios le revela algo a ese hermano, a esa hermanita, y le da palabra de ciencia, algo que está pasando en su vida. Este es otro don de palabra que implica entender la verdad con una visión que solo puede venir por la revelación de Dios. Aquellos con el don de conocimiento comprenden las cosas profundas de Dios y los misterios de su palabra. Alguien me busque en 2 de Reyes 6:12, por favor. Uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que en el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Amén. Este es un ejemplo que Eliseo, como si estuviera en la cámara del rey. Y Eliseo venía al rey y le decía, no hagas esto porque aquel rey dijo esto y esto y esto. En ese entonces los profetas tenían ese don de saber, de saber cosas que no podía nadie más naturalmente saber. Ese es el don de conocimiento, de ciencia. Eliseo, vayan y lean capítulo 6 de Segunda de Reyes,
increíble cómo Dios usaba a este siervo de Dios, Eliseo. Y este es un ejemplo, cómo sabía Eliseo si no estaba en la cámara del rey. El rey quería hacer esto y esto y esto, y de repente Eliseo le venía al rey y le decía, no hagas esto porque aquel rey dijo esto y esto. Ciencia, don de ciencia. A veces nosotros nos preguntamos ¿cómo saben ellos eso? ¿Cómo? Yo no sé si a usted un hermano le ha venido y le ha dado palabra de ciencia y le ha dicho, esto y esto dice el Señor, ten cuidado. Y uno dice, ¿cómo él sabía? El Espíritu Santo revela a hermanos como usted y yo, hermanos. Pablo era como usted y yo, sino que Pablo estaba entregado en la obra de Dios. Por eso es que él tenía esos dones. Y dice que él tenía los 9 y los usaba. Fe. Todos tenemos fe, ¿verdad? Y a veces este es uno de los que menos nosotros decimos, pero ¿por qué el don de fe? ¿Qué tiene que ver el don de fe? Mire cómo lo explica el don de fe. Confianza total en las promesas de Dios que no cede frente a las circunstancias adversas. Es mayor que la fe normal que tenemos todos los cristianos. Todos los creyentes tienen fe en alguna medida, porque es uno de los dones que concede el Espíritu Santo a todos los que vienen a Cristo, la fe. Por fe usted ha creído en Jesús. Por la fe usted es salvo. Por la fe usted y yo somos salvos. ¿Caemos? Claro que sí. ¿Tropezamos? Claro que sí. Todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios por pensamiento, vista, lo que hablamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la fe, esta fe, mire cómo comencé diciendo, confianza total en las promesas de Dios que no se cede frente a las circunstancias adversas. Esta fe no es decir, ay, tengo problemas. Yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, right? Una de las mejores que nosotros sabemos, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo. ¿Verdaderamente usted lo dice o lo cree? Allí es quién tiene o quién solamente lo dice. Yo saqué algo más diferente de un libro que me gustó mucho. Quiero leérselos. El don de fe. Y dice así. El don espiritual de la fe se encuentra en la lista de los dones del Espíritu. 1 Corintios 12. Dice que a algunas personas se les da el don de la fe, pero el don no se explica específicamente. Miren bien, a todos los creyentes se les ha dado la fe salvadora de parte de Dios. Todos sabemos, tenemos fe que somos salvos. Como el único medio de salvación, como dice, y vamos a leer ya en Efesios, pero no a todos los creyentes se les ha dado el don espiritual de la fe. Como todos los dones del Espíritu Santo, el don espiritual de la fe fue dado para el bien o para lo mejor de la iglesia, del cuerpo de Dios. Que significa la edificación de este cuerpo. El don de la fe puede ser definido como el don especial por el cual el Espíritu le da a los cristianos la extraordinaria confianza en las promesas, el poder y la presencia de Dios. De modo que pueden asumir posiciones heroicas para el futuro de la obra de Dios en la iglesia. El don espiritual de la fe es exhibido por algunos con una firme e inquebrantable confianza en Dios, en su palabra y en sus promesas. Voy a dar un ejemplo. Personas que tengan el don de la fe. Alguien me lea, menudo llamado el Salón de la Fe. Hebreos, capítulo 11. Este capítulo a menudo es llamado el Salón de la Fe.
Describe a aquellos cuya fe fue extraordinaria, que les permitió hacer cosas extraordinarias y sobrenaturales. Aquí vemos a Noé pasando 120 años construyendo un barco enorme. Noé tuvo fe. Y no solo tuvo fe, sino que tuvo obediencia para creerle a Dios. Un hombre, se cree que nunca había llovido en la tierra. ¿Ok? Así dicen los comentaristas. Y Noé estuvo 120 años construyendo algo en el medio y ni cerca de un río o de un mar. 120 años. Eso es fe. Eso es fe, hermano. Si Dios me dice, ve a hacer eso y, Señor, ¿estás seguro? Dame otra confirmación. Nosotros decimos mucho eso. Quiero otra confirmación. No, pero otra confirmación. El vello, Gedeón, el vello está aquí. No, que esté mojado. No, que esté seco. Que todo alrededor esté mojado y seco, pero el vello no. ¿Se recuerdan esa historia de Gedeón? Parece que Gedeón tenía fe, pero quería que Dios le probara. Noé, esa es fe. Y como el comentarista dice, un barco enorme cuando hasta ese momento no existía la lluvia. Y vemos a Abraham. ¿Por qué le llaman el padre de la fe? Si alguien le dijera a usted, coja a sus hijos y váyase aquí. No sé si lo haría. Abraham fue el padre de la fe porque no cuestionó a Dios. Ok, me voy, Jesús. Y peor de eso, viene y le dice a Jesús, ahora, ya vas de camino, quiero un sacrificio. Dame a tu hijo, hermano. I don't know. Yo no sé. Si me dijeran, dame de sacrificio a tu niñita, a tu chiquita. Pero Abraham tuvo esa fe inmovible y dijo, sí, Señor, claro que sí. Y Jesús le dijo, para. Y a veces nosotros cuestionamos a Dios tanto. Necesitamos la fe. Es uno de los más grandes dones. Porque sí hablamos de aquí, de la sabiduría, del don de lenguas, interpretación. Pero la fe, hermanos, la fe es necesaria diaria para que usted y yo podamos sentir la salvación. Y a veces ese es el problema, que queremos sentir todo. Quiero sentir, Dios. ¿Qué te quiero sentir, Señor? Venimos a la iglesia, levantamos las manos y queremos sentir el río de agua viva, ¿right? Y si no lo siente, ¿significa que Dios no está allí? ¿A dónde está nuestra fe? ¿A dónde está nuestra fe? Tenemos que ver a Dios, tenemos que sentir a Dios para sentir esa fe. Si no es por lo que vemos, ni no lo que sintamos, tenemos que tener fe inmovible, que Dios está allí con nosotros. Ok, creo que me voy a quedar en la fe. Como con todos los dones espirituales, el don de la fe es dada a algunos cristianos que luego lo usan para edificar a otros en el cuerpo de Cristo. Aquellos que tienen el don de la fe son una inspiración para sus compañeros o creyentes, demostrando una simple confianza en Dios que se refleja en todo lo que dicen y hacen. De manera excepcional, las personas con este don a menudo demuestran una humildad y piedad y confianza en las promesas de Dios, hasta el punto de ser conocidas por ser personas sin miedo, fervientes de una manera muy tranquila. Están tan convencidas de que todos los obstáculos para el Evangelio y para los propósitos de Dios se superarán. Y esta confianza de Dios va a garantizar el avance de su casa, de su pueblo, de su casa, de nosotros, de su cuerpo,
que a menudo harán mucho más en la divulgación de su reino que los predicadores y maestros más talentosos y eruditos. En resumen, Dios da a todos los cristianos esta fe salvadora. El don espiritual de la fe es dado a algunos que exhiben una cantidad extraordinaria de fe en su caminar cristiano y que por su fe, son una alegría y un estímulo para los demás. La fe, uno de los dones poderosos. Yo creo que eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Amén. Me voy a quedar ahí porque ya está tardecito. Vamos a seguir el otro jueves más adelante con los otros dones. Como ustedes vieron, solo hablamos de la fe, palabra de ciencia, conocimiento y sabiduría. Estos dones, hermanos, son un regalo que Dios nos ha dado en una manera sobrenatural. Pero así vivimos nosotros los cristianos. Vivimos en un mundo sobrenatural. Porque si no tenemos fe de ver más de lo que este mundo está haciendo, hermano y hermana, usted tiene que tener fe. Porque mire lo que está pasando en ese mundo. Ahora mismo todo el mundo está paniqueándose y que viene esto y que viene más y que aquí. Si no tenemos fe, ¿a dónde estamos parados? ¿A dónde está nuestra fe? ¿En el dólar? No lo haga, hermano. ¿En su trabajo? Tampoco, hermano. Mañana puede terminar eso. ¿En sus fuerzas? Hermano, tampoco. Ahora la Biblia dice que somos como el tamo como las plantitas que están en el valle, que un momento están y el otro momento el sol las quema y somos como. En esta noche es bueno aprender. Hermanos, usted no sabe cuánto uno aprende cuando uno estudia la Biblia. Wow. Los hermanos que están en el instituto, ustedes saben, es increíble cuando uno aprende, pero eso es solo un comienzo. Tenemos que escudriñar estas escrituras. Dice que nos dará la vida eterna. Esto. Estamos solamente en el tercer don. Señor me lo bendiga, me lo guarde, lo dejo. Ya sé que está tardecito. Seguiremos más tarde con los dones que siguen. Señor me lo bendiga.